Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a nuestra propuesta de Despierta RD. Hoy es jueves 26 de marzo. Como siempre, este equipo presto a comentarles las informaciones más importantes y los hechos que se han convertido en noticias en las últimas horas en la República Dominicana y el resto del mundo. Agradeciendo su sintonía y que comience su jornada de este día con nosotros. Hoy me honra darle la bienvenida, aunque ya esta semana ha estado con nosotros, pero se encuentra conmigo por primera vez. Julio Vargas es mi compañero de este día. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola Ana Mercy, gracias por la bienvenida, gracias también al público televidente de la Despierta RD que se mantiene en sintonía con nosotros con este compromiso informativo que hacemos el esfuerzo de llevar todos los días pese al coronavirus, otro día sobreviviendo al Así es. coronavirus en una situación que se agrava día con día en la República Dominicana y en el mundo. Yo estoy sumamente preocupada por la curva ascendente que esta enfermedad ha mostrado en la República Dominicana. Creo que quizás desde un primer caso tuvimos esa curva ascendente, pero no teníamos las facilidades de laboratorios que pudieran pues darnos ese resultado tan continuamente. Creo que al final, de una u otra manera, nosotros, compañeros de trabajo, familiares, amigos, nosotros mismos, nuestro entorno, se va a ver afectado por el coronavirus. Mientras tanto, nosotros seguimos haciendo el esfuerzo de que así no sea. Y le pedimos a la teleaudiencia, como siempre, busque los canales verdaderos, los medios tradicionales. Siempre nosotros, a través del grupo de Medio Telemicro, estaremos siempre diciendo la verdad. Dejemos de llevarnos de las noticias falsas y de las noticias que corren a través de las redes sociales y del WhatsApp. Ayer yo no sé cuántas veces yo tuve que sorprenderme con una información falsa sobre el doctor Cruz Jiminián que paralizó en determinado momento a la sociedad. Quiérase o no, usted reconozca o no lo reconozca, haya sido beneficiado o no, el doctor Cruz Jiminián se ha ganado un espacio en el corazón de cada uno de los dominicanos. Nosotros hemos estado pendientes a su estado de salud, pero me preocupa el afán de protagonismo de mucha gente, de querer ser el primero en dar la información, inclusive tratando de pasarle por encima a los medios creíbles de este país, a periodistas responsables, para buscar esa información y querer ser el primero, que al final o es falsa o tienen que terminar pidiendo excusa a la población. Mira, tú has tocado un punto muy interesante y no es con el afán de ser alarmistas, no es con el afán de llamar a la población al miedo. Sin embargo, tenemos que tener muy claro de que la exposición nos hace vulnerables a estar afectados por este coronavirus y que, como tú hablabas de la campana, de la curva, ¿no? Esto va en ascendencia y se van a dar más casos en la República Dominicana, no porque las autoridades no estén trabajando, no porque no se esté tratando el tema con la seriedad que amerita, ¿no? Sino porque esto es un asunto viral que, como un asunto viral, una pandemia que todavía hasta el momento no se sabe de un tratamiento realmente efectivo al 100% o de una cura siquiera, pero de alguna manera u otra, usted, nosotros nos veremos afectados directa o indirectamente, sea porque nos toque a nosotros o porque le toque a una persona cercana a nuestro entorno. La clave en esto es mantener la calma, saber que esto, si se cuida, si se tienen los cuidados, si se tiene la prevención adecuada, no debe ser grave. Hay que decir que el coronavirus no es una enfermedad que es altamente letal, es un bajo porcentaje de los afectados los que se mueren por esto y precisamente aclarar también o especificar las complicaciones que tienen los afectados, que por lo general hasta el momento se ha visto que siempre se complica con alguna u otra enfermedad u otra condición médica del paciente y por eso siempre se ha dicho que los más vulnerables son las personas adultas mayores que tienen por lo general una condición, un cuadro médico más delicado. Que justamente ahí, Julio, donde debe entrar la prevención. Yo creo que a determinada edad, cada ser humano conoce sus debilidades de salud. Y cuando usted conoce sus debilidades de salud, entonces el esfuerzo quizás o es mayor o es preventivo. Aquí hay mucha gente que sufre de migraña, mucha gente que sufre de asma, mucha gente, Cristian, nuestro compañero, es alérgico a muchas cosas. O sea, a veces estamos aquí en el set y Cristian está, yo misma le digo, no, con tu peste para otro lado. Pero a veces lo hacemos en broma, pero es
un cambio quizás también que solamente los que nos levantamos a esta hora nos enfrentamos. Eso es así. A veces la alergia o el estornudo matutino está todo resguardado hasta que te desmonta para entrar al canal o hasta que bajas para montarte a tu vehículo. Ahí completamente cambia ese choque. En las casas en los últimos días hemos estado pendientes a que tenemos que vivir bajo un clima de temperatura, que el cuerpo sienta la calentura, que en determinado momento lo demos un poquito de sol, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, ¿cómo trabajamos aquí? ¿O cómo se trabaja en la mayoría de las empresas? El clima de la República Dominicana es sumamente caliente. Sí. Sin embargo, nosotros como medio de comunicación tenemos que tener una temperatura específica por los equipos y mucha gente en sus empresas trabaja bajo esa misma condición. Entonces, todos esos cambios en el cuerpo nos hacen daño y se reflejan. Y por eso hay que tomar las medidas necesarias. Y tomarse su tececito, volver a esa cultura de pueblo. Es como decíamos anteriormente, fuera de cámara, antes de iniciar el espacio. Precisamente la República Dominicana tiene un clima muy sui generis, es un clima tropical, pero Sí. a veces suele ser frío en ciertas partes del país. Entonces, además de esto, decía justamente en días atrás en este mismo espacio, que estamos iniciando una nueva estación del año. Eso quiere decir que para esta fecha, para este cambio climático que traen las estaciones consigo, es muy común los cuadros de enfermedades gripales, virales y ese tipo de cosas. Y me gustaría también agregar a lo que tú decías, Ana Mercy, del asunto del doctor Cruz Jiminián, hacer un llamado a la prudencia. Muchas veces nos vemos tentados a compartir noticias por la premura, por la inmediatez, por el sensacionalismo y el amarillismo que a veces nos dejamos que nos embargue. Sin embargo, hay que tener en cuenta también el dolor de la familia, la situación por la que están pasando, ponerse en el lugar de los allegados del doctor Cruz Jiminián, una persona que ha sido desde hace ya mucho tiempo muy querida por el pueblo dominicano, incluso sonó también como un posible defensor del pueblo, para muchos lo es. Cruz Jiminián es una persona que se ha mantenido dando servicios incluso gratis en su clínica a personas de bajos recursos, manda donaciones a fundaciones, incluso es un amigo de los medios de comunicación porque les hace llegar algunos insumos para que los distribuyan. Todos los problemas que nos llegan muchas veces a los medios de comunicación. Los medios los cargan mucho porque mandan casos allá a la clínica Cruz Cuando Jiminián. no aparece el doctor, hay que llamar a Dacorre, que tenemos un caso, tenemos una persona, y de verdad que a mí me preocupa el rumbo que ha tomado el periodismo ciudadano en la República Dominicana. Sí, señor. ¿Por qué me preocupa? Señores, le hemos perdido el valor a la vida. Le hemos perdido el respeto a las personas y sobre todo a aquellas en condiciones difíciles. La empatía y la sensibilidad hemos perdido. Hemos perdido eso. ¿Por qué se le hace tan fácil a un ser humano matar a otro? Y comparto contigo la posición familiar. El que no ha tenido un paciente grave, el que no conoce esa situación, puede jugar con la vida del otro. Ustedes no se imaginan la presión, el sentimiento, donde se va el corazón de un ser humano que tiene un paciente en una condición crítica y que otro en la calle está quizás informando lo que no es. Entonces, el periodismo ciudadano es buenísimo. A nosotros, cuando se hace con honestidad y con seriedad, a nosotros nos llegan muchas informaciones gracias a que las personas hoy día están tan actualizadas y tan modernas como cualquier periodista o medio de comunicación. Pero si nosotros nos llevásemos de esa información, nosotros hubiésemos fracasado. Es que imagínese usted qué dirá una persona que tenga un familiar, un amigo, un allegado, digamos de la edad del doctor Cruz Jiminián, que vea que él murió siendo doctor, una persona que no tenga acceso a una fuente de información confiable, una persona que no dé seguimiento a las comunicaciones que hacen los medios de comunicación, valga la redundancia, una persona que no esté enterada, que todavía las hay. Podría verse un caso aquí, muy difícil, pero todavía lo hay. Bueno, aquí hay, entonces, aquí ¿qué va a hay decir gente esa persona? en campos y en municipios. Claro. Además tenemos una brecha digital todavía. Que no le llegan las informaciones como nos llegan a nosotros más. Muchos de nosotros, y no sé si a ti te ha pasado,
cuando hay informaciones, tendemos a llamar a los familiares en el interior, Así es. aún sabiendo que tienen teléfono, que tienen las facilidades del internet, que tienen los medios de comunicación, tanto televisión como radio. Tú tiendes a llamarlos. Se dieron cuenta de las medidas que tomaron, se dieron cuenta, Exactamente. ¿por qué? Porque no todo el mundo está No, pendiente. y que además no podemos y no solemos abandonar el rol que tenemos de comunicador y este compromiso social que nosotros tenemos. Muchas veces yo le he dicho a mis madres, a mis hermanas, a mis sobrinos, a mis cuñados, les he dicho, bueno, miren, las cosas no son tan así como lo están planteando. La situación es esta, las prevenciones son estas, esto es lo que sirve, esto es lo que no De sirve, por esto es un sí, rumor y esto no, esto sí. de por sí en la familia, y yo agradezco esa parte, nosotros nos hemos como constituido en un ente de que, espérate, pregúntale a Ana. Pregunta exacto, eso es así. Que Eso es así. dice Vamos a consultarlo con fulano, a ver sí, qué él dice. que dice mi papá que si es verdad tal cosa. No, de verdad, ¿Es así? que dice que si está pasando esto. Y a veces me pasa con mis hijos, dos jóvenes completamente digitales, con una facilidad, además siguen una serie de personajes que yo digo, ¿de dónde ustedes sacaron eso? Entonces cuando veo de dónde sacan la información, señores, usted puede hasta bromear, usted puede hacer meme, usted puede hacer lo que usted quiera, siempre y cuando no incluya la salud ni la vida de nadie, Eso es así. sobre todo en una persona como el doctor Cruz Jiminián, porque si a veces se hace hasta con un desconocido, tú puedes preguntarte quién es, qué es lo que está pasando, pero cuando tú te haces ese tipo de noticias con un hombre tan conocido, con gente que le debe tantos favores, Ujú. tú estás alarmando a un pueblo. Sí, eso es Y es así. verdad, quizás su situación es delicada, pero ¿qué hice yo ayer? Ayer yo me fui a la fuente y antes de saber cómo estaba, le dije a Ada Guzmán, que siempre ha sido su encargada de relaciones Ujú. públicas y siempre ha sido su mano derecha, y coge la misma pela que el doctor, Sí, porque Ada tiene que estar pendiente a todo lo que le mandamos los periodistas en cuanto a enfermos se refiere. así es. Y primero, mi palabra de solidaridad con Ada y con toda la familia del doctor Cruz Jiminián, y luego saber cómo está. Mira, hay que decir, un paréntesis, que el doctor Cruz Dios, me pica Jiminián, la dentro cara. de su cuadro crítico, porque hay que decirlo, presenta un cuadro crítico, sin embargo, de ayer para acá han presentado mejoría, hay que Gracias a decir Dios. eso. La propia Ada lo Sí, y confirmó. en el transcurso del programa vamos a tratar de hacer contacto con nuestra buena amiga Ada Guzmán para que ella nos explique de forma directa la situación. Hay que decir también que muchos dan por sentado que fue el altruismo del propio doctor Cruz Jiminián que lo expuso al coronavirus por el cadáver que llevaron hacia la morgue de su clínica. Dicen que, bueno, leí una información sobre ese caso que se llevó, creo que una de las primeras pacientes que La que falleció. murió por la complicación de SIDA y Sí, tuberculosis. que vino, es una dominicana que residía en España, Así es. tenía otras complicaciones de salud y la llevaron ya en la segunda vez que la llevaban al médico fue a la clínica del doctor, que ayer Salud Pública la intervino y me parece muy bien para Muy bien. fumigarla. Tengo entendido en una información que leí, no sé si es cierto, pero conociendo al doctor, me imagino que sí, que él mismo se bajó a fumigar, a limpiar y a bregar con todo. Y esto de verdad, cuando yo vi la información, yo dije, tú tienes que tener un amor grande por tu negocio, por la labor que realiza para tú hacerlo tú mismo. Y esto nos hemos dado cuenta en este momento, cuando hemos tenido que dividir nuestro trabajo cotidiano, el mantenernos informados y asumir las funciones dentro de Ujú. nuestro hogar, porque no podemos dejar a personas ajenas que entren. Eso es así. El personal que nos da la mano en la casa no puede dejar su casa para estar con nosotros. Y así nos hemos ido encontrando en una serie de situaciones que a veces dejamos de lado hasta lo que sentimos. Y era un tema que teníamos también fuera del aire. Decíamos ciertas eh, condiciones de salud que nosotros hemos comenzado a presentar, Ujú. que quizás no le estamos dando importancia hasta que hemos visto a nuestros compañeros que han ido teniendo esas mismas manifestaciones de salud. Entonces todos tenemos que poner de nuestra parte y todos tenemos que cuidarnos y todos tenemos que hacer el mejor esfuerzo en este momento. Y ojalá que en determinadas circunstancias nosotros estemos sentados aquí para dar buenas informaciones, para comenzar a hablar de que esa curva tan ascendente, esa curva tan que hoy vemos tan grande de dominicanos infectados con el Ujú. COVID-19, pues comience a descender y comience a alegrarnos la vida desde otro punto de vista. Ahora bien,
de las grandes crisis nacen los grandes héroes y heroínas No, y y las las grandes grandes oportunidades. Eso es así. Y de verdad que a veces tú dices, es difícil encontrar lo positivo en situaciones como esta. Es difícil encontrar lo bueno cuando perdemos a un ser querido, pero todo lo malo Pasa. tiene algo bueno y pasa. Una de las cosas más difíciles del ser humano es aceptar que lo que hoy te duele, mañana puede ser que pase, porque estamos tan centrados en ese dolor que nos olvidamos lo que podemos encontrar al otro día. Así que vamos a encontrar lo positivo y lo bueno de toda esta situación porque lo tiene. Sí, ¿Eh? claro que sí, claro que sí. No, y yo decía, Independientemente de todo. justamente en este espacio yo decía que esta situación del coronavirus nos servirá para identificar las falencias, las debilidades que tenemos tanto como sociedad y como sistema social, ¿no? Por decirlo de Sí. alguna forma, porque hemos visto las flaquencias que tenemos y hemos tratado de darle respuesta desde el gobierno, que hay que decir que dentro de todo se ha mantenido tratando de dar una respuesta rápida a la población. A veces no es la mejor, a veces no han tomado las decisiones que la población espera en este caso, sin embargo, se ha mantenido dando por lo menos la cara, por así decirlo, y ha tratado de ejecutar algunas acciones Mira, yo creo que serán evaluadas en su momento, ¿no? nosotros tenemos hoy una entrevista especial para hablar del discurso del presidente, yéndonos ahora a esa parte y Ujú. dejando un poco la parte del COVID-19. Y yo te voy a decir la verdad, yo no, yo creo, la gente siempre cree que el otro puede dar más. Yo creo Ujú. que el gobierno ha hecho un esfuerzo importante. Creo que siempre se quiere más, pero hasta donde ha podido y le ha pasado. Lo que pasa es que nosotros queremos que el presidente haga lo que han hecho otros presidentes. El presidente va a hacer lo que económicamente se le permita. En el discurso de ayer yo creo que yo me desperté ese momentico para ver al presidente. Y lo quería ver, quería irme más allá de lo que él decía con su boca, a lo que él reflejaba con su cuerpo. Exactamente. Me pareció un presidente sumamente preocupado, tenso, me pareció un hombre eh, que sentía la presión de una situación, primero que no se estaba esperando y que quizás al final de su mandato él no pensó que se iba a encontrar con eso. Me parecieron sus medidas importantes para un sector de la población. Creo que los más vulnerables son a los que hay que tenderle las manos, pero creo que hay una clase que el presidente se olvidó, que es la que se ha fajado, que es la que mantiene esta economía, que es la clase media, que también debió recibir como debimos recibir, y lo decíamos fuera del aire, acuérdate cuando pusimos el tema de los bancos. Ujú, Yo exacto, decía, yo estoy esperando las medidas de mi banco, porque como clase media, ese va a ser mi amortiguamiento. exacto. Pero es más, yo dije, yo sería capaz de hacerle una fiesta cuando yo reciba las medidas de mi banco. Ya yo recibí, me imagino que entro dentro de las medidas que tomó el Banco de Reserva, porque también soy cliente de ahí, pero no debería ser la clase media esperar en un banco, deberíamos tener también unas facilidades por el gobierno. Sin embargo, creo que aunque populistas muchas de las medidas que tomó el presidente, y cuando digo populista es porque está centrado en un segmento muy Muy específico, específico. al tú centrarla en ese segmento específico que tú tienes amarrado Ujú. por H o por R con una tarjeta de solidaridad, ese mismo segmento puede ser que a la vuelta de la esquina de un mes y algo o menos de un mes se sienta Comprometido. comprometido Eso es así. con esa ayuda. Por eso digo que me pareció populista. Es más, déjame quitarle el término populista. Me pareció política, Político. para que no se malinterprete. Me pareció política. Pero esto no quiere dejar dicho de que el presidente está haciendo o el gobierno del presidente Danilo Medina está haciendo su mejor esfuerzo para tratar de conciliar con la población. Sin Como, embargo, sí, dime, Julio. como te decía, el presidente ayer se vio tratando de llevar un mensaje de esperanza, tratando de brindar un poco un aliciente a la sociedad dominicana en su inicio del discurso. Trató de ser muy empático, trató de llevar, De reconocer. de Cuando, reconocer. cuando tú comienzas un discurso reconociendo, Hmm.
Tú estás tratando de conectar con una Claro. población, primero, reconocer a un sinnúmero de profesionales de la salud que todavía hoy los medios de comunicación escritos traen informaciones de quejas de que están trabajando a mano pelada, como decimos los dominicanos, Ujú. y de reconocer a hombres y mujeres del orden que también han dejado a su familia para cuidar a una población y reconocer a los medios de comunicación que ha sido lento. O sea, él estaba buscando conectar con la población antes Precisamente, de, exacto, de Ramplimazo. antes del ramplimazo, pero precisamente la conexión no creo que se haya logrado por un factor muy específico, y es que precisamente el presidente Danilo Medina no ha sido de hablar mucho, por lo que siempre se ha manejado de una forma, si se quiere, distante con el pueblo. Salvo ocasiones muy específicas, muy especiales, Julio, pero es que él habla. no solamente el presidente Medina, aquí hay políticos que se han pasado años alejados de la población Sí. y de octubre para, no, de No, está que septiembre, hablan todos los días. yo estoy, Todos los días hablan. Yo no yo entiendo. estoy Por eso sorprendida. dicen que aquí, entre bromas y en serio, dicen que aquí ahora mismo hay 3 presidentes, Sí, porque hablan todos los días. sí, y cada quien tiene una medida. Mira, lo único bueno de esos tres presidentes, ¿tú sabes qué sería? Que dejaran ese protagonismo individual que caracteriza a los políticos Que eso es lo que dominicanos, muchos estamos esperando. que dejen ese protagonismo y cojan una sala como esta, que pongan su mascarilla y su guante. Nosotros tenemos mascarilla. Claro. Pongan su mascarilla y su guante y se siente uno allá, otro aquí, y digan, oye, aquí se olvidaron los colores. Esto no es morado, esto no es blanco y esto no es verde. Esto es República Dominicana. Y pongan una bandera en el medio y nosotros vamos a tomar medidas urgentes, medidas en conjunto. Y si no es así, no vamos a progresar porque nosotros no podemos lidiar con 3 mensajes diarios. Es Ana, imposible. Ana, tenemos a Ada Guzmán en la línea, Ay, qué bueno. relacionista y encargada de prensa del doctor Cruz Jiminián, quien nos hablará un poco más de esta situación, el cuadro que está presentando el doctor Cruz Jiminián. Ada, buen día, ¿cómo estás? Hermana, buenos días. Ada. Hola. Hola. Hola, Ada, hermana, ¿cómo estás? Buenos días, hermana querida. Buenos días. Hola, hola, ¿me están escuchando? Sí, 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 te sí, te escuchamos, Ada. escuchamos. Gracias. Gracias por ponerte en Gracias. contacto con Gracias, nosotros. hermana, por el mensaje que me dejaste ayer. Pero Sabe ayer que fue un día bastante fuerte que no pude contestar casi a ninguno de los mensajes. lo vi que lo contestaste hoy, pero de verdad que te agradezco esa solidaridad que siempre te ha caracterizado. Comentábamos al inicio del programa que cuando el doctor no aparece, que salimos entonces detrás de ti a buscar la información. Ada, nosotros queremos de primera mano saber el estado de salud del doctor, no queremos informaciones que no sean de personas allegadas a él, porque la población en el día de ayer se volcó en oraciones y en pedidos al Señor por la salud del doctor Cruz Jiminián. ¿Cuál es el parte médico, si ya hoy tienes información? Sí. Bueno, déjame decirte que antes que nada, el doctor Cruz Jiminián está dentro de su gravedad y su estado crítico, está estable, o sea, ha dejado ya de sangrar y seguimos orando. O sea, el último reporte que tuve anoche es que dentro de todo su estado crítico está estable. Y nada. Yo sé que es difícil para ti hablar de este tema y para nosotros de este lado. No se escuchó bien. Que sé que es difícil para ti tener este tipo de conversación con nosotros, pero hasta el momento no hay ninguna otra complicación, se sigue siendo el mismo cuadro de ayer. Recuérdate que él se ingresó por el dengue, se ingresó el lunes en la noche por dengue, entonces el martes el martes se le practicó todos los análisis y dio por consecuencia tener COVID-19 y tener una bacteria en el pulmón. Así es que andamos por ahí, por todas las cosas. Mira, yo sé que estas noticias no son buenas, pero como siempre esta es tu casa, Ada. Nosotros estamos aquí para ser un vehículo de comunicación con la población. Claro. Y cualquier información, pues por favor no dudes en contactarnos porque nosotros queremos llevarle a la población dominicana las informaciones del doctor Cruz Jiminián de primera mano. Y gracias, quiero aprovechar, Ana Mercy, como tú decías,
Y Julio, como tú decías, que la gente, como tú me escribiste realmente, que te tenían loca, yo pienso que los comunicadores, no todos, deben, deben antes investigar, antes de soltar una noticia, antes de escribir, como porque tienen que pensar que Cruz Miriam tiene una familia, tiene una madre, tiene su esposa, tiene sus hijos, tiene hermanos, y sobre todo el pueblo dominicano, la gente que está afuera, que ama Cruz. O sea, yo pienso que tú no tienes que buscar tanto like para tú decir que una persona ya se murió, que eso fue terrible, la gente fue muy... Ese señor, yo lo digo con todo coraje, ese señor es un irresponsable, parece que no tiene familia, parece que no tiene madre. Así que yo le pido a todos los medios de comunicación que nos, que, que primero investiguen, que tengan, aunque quieren darle para lo noticioso, que tengan sentimiento. La familia Cruz y Minian Camacho está muy agradecida del pueblo dominicano, de ustedes los periodistas, o sea, de mi clase periodista, la que siempre me ha apoyado, y pedirle a ustedes una cadena de oración por el doctor Cruz y Minian. Muchas gracias. Gracias, Bella. Gracias a ti, Gracias a ti, Ada Ada. Guzmán. Y hay que decir también que es una irresponsabilidad de algunos periodistas estar tirando balas locas, como dicen, porque Ada Guzmán siempre ha estado disponible y dispuesta para dar la información. Para cuando usted la consulte, pues usted tiene que llamarla. O sea, el teléfono de Ada Guzmán lo tiene cualquier periodista. Eso es público, eso es de dominio público. Eso es una central telefónica. Exacto. No hay necesidad de tú alarmar a la población o de buscar unos cuantos likes matando a un señor como Cruz y Minian, que esperemos yo que no sé sobrepase esto, sabemos que lo va a hacer. Yo no sé si un like ante una noticia trágica es importante, de verdad. Y me ha pasado con personas cercanas a las que no he podido darle el like, le he podido comentar con una frase muy típica mía que es abrazos, porque de verdad que todavía no he podido encontrar a la primera persona a la que yo le haya podido decir te acompaño en tus sentimientos, porque es que es difícil tú acompañar a una gente en un momento de dolor en sus sentimientos porque tú no sabes lo que esa persona está sintiendo. Entonces, a veces tenemos que ser delicados y es como tú dices, tener un poquito de empatía y empatía es ponerse en los zapatos del otro. Simplemente. Tan simple como eso. Eso es así. O sea, si a ti te gustaría que o a nosotros nos gustaría estar aquí en el set y enterarnos por las redes, por un mensaje sobre la situación de un familiar. O sea, yo nada más me pongo en esa situación y recuerdo que cuando perdí a mi mamá, siempre le dije a Dios que yo quería estar al lado de ella, que no me permití, que yo no quería que me perderla ni trabajando ni en la carretera. Porque el último mes yo viajé todos los días a Cotuí y cumplía con mi trabajo aquí. Yo le decía, no deje que lo que a ella le vaya a pasar me coja en la carretera ni me coja trabajando, porque yo no sabía cómo yo iba a reaccionar. Yo no sabía si yo iba a tener el valor de pararme o iba a tener el valor de conducir. Entonces, cuando tú vives situaciones tan dolorosas como esa, tú tienes la capacidad y antes de ponerte en el lugar del otro. Y eso hay que tener un poquito de cuidado. Miren, volviendo al tema del presidente de la República y su alocución de anoche, tengo una señora que me hace una pregunta. Me la hace a través de las redes sociales. Inmediatamente terminó el discurso. Yo la vi hoy. Yo, de verdad, que el cansancio de ayer no me dejaba muchas cosas. Ella me dice, buenas noches. Bendiciones. Yo quiero que mañana, si Dios lo permite, usted pregunte, ¿qué pasará con las personas que tienen las tarjetas Solidaridad, pero que solo tienen el bono luz y el bono gas? ¿No recibirán los 5,000 pesos? Que yo tenía entendido que eran 2,500. No, él anunció aumentos de 1.500 a 5.000 A pesos. 5,000 pesos. Sí. Bueno, yo entendí que era de 1,500 a 2,500, pero está bien, 5,000 pesos. Ya que mi esposo es persona especial, con una trombosis, 2 preinfartos y un marcapasos. Ayúdeme, dice, ayúdeme ahí y disculpe, por favor. O sea, ella lo que quiere saber si todo el que tiene la tarjeta de solidaridad, aunque nada más, porque ella lo que está especificando aquí es que ella no recibe dinero, sino que a través de la tarjeta de solidaridad ella puede comprar el gas y puede hacer la parte ella puede acercarse al Sistema Único de Beneficiarios, al SUBEN, para verificar bien su caso, porque el presidente también dijo que aquellos hogares que tengan jefes que sean especialmente vulnerables al coronavirus
van a recibir en vez de 5.000, 7.000 pesos. Eso lo dijo él como una medida en su discurso. Sí, pero yo te voy a decir la verdad. En este momento quizá eso debe servir a una línea telefónica porque lo que no queremos es roce. Bueno, exacto. O a través del 462, que vuelvo y repito, a las autoridades que revisen bien la línea del 462, no se están dando las orientaciones necesarias, no se están dando las informaciones adecuadas. Usted llama a la línea 462 y las quejas que tenemos es que lo único que le dicen es vaya a un laboratorio. O sea, ¿para qué yo voy a llamar a una línea buscando orientación y solamente me van a ¿Cómo decir que vaya a un vaya laboratorio? Porque se supone que inmediatamente tú tienes los síntomas, te mandan a llamar a esa línea. Precisamente. Porque si es de ir a un laboratorio, entonces no doy ninguna notificación y si lo puedo pagar me voy a un laboratorio, si no me voy al laboratorio nacional. Esa es la queja que tienen con la línea 462. Yo no sé si es que el personal que está atrás del teléfono todavía no sabe bien qué es lo que va a hacer porque hay mucha confusión con el proceso de, como decíamos anteriormente, desde que usted sospecha que estuvo en contacto con alguien con coronavirus hasta que usted confirma que usted posee el coronavirus. Hay mucha confusión con este proceso, todavía no se ha explicado bien y es importante que las autoridades den una mirada a la línea 462 para elevar la calidad del servicio que se está brindando en este teléfono porque, como repetimos, como nos han dicho, hay muy mala información, una desorientación del mismo personal y el servicio no es de calidad, el servicio no está rindiendo lo que se supone debe estar rindiendo. Mira, una parte del discurso del presidente que no quiero dejar es cómo comenzamos con esa muestra de... Que debo decir que a mí no me satisfizo el discurso, realmente, no me satisfizo. Por lo mismo que tú decías, he estado esperando o me quedé esperando primero medidas para la clase media, para la clase trabajadora, para la clase que genera ingresos por trabajos formales. Sí se han anunciado, el presidente no lo hizo en su discurso, pero el propio ministro de Trabajo, junto a los empresarios, el día de ayer sostuvo una reunión y en la que están ponderando, es decir, están pensando hacerlo, pagar ellos la nómina de los empleados que estén en empresas que suspendan sus labores. Eso se está ponderando, todavía no se ha confirmado y no se ha dicho si se va a hacer. Pero eso es una interrogante que nace al instante, o sea, ¿cuántos hoteles tenemos? Exacto. ¿Cuántos hoteles han cerrado? Exacto. ¿Cuánta es la capacidad económica? ¿Aguanta la República Dominicana más préstamos? ¿Podríamos entonces salvar una situación momentánea para caer en una crisis económica después que sea difícil levantarlo? Por ejemplo, mira, yo siempre he creído en el régimen de consecuencias en todo. Menos aquí. Exacto, aquí hay régimen de consecuencias. Pero, por ejemplo, una forma de generar ingresos para utilizarlos en esta situación de crisis sanitaria que tenemos es que se multen a aquellos que violan el toque de queda, casi 10.000 personas en 5 días. Y otros países están multando a los del toque de queda. Mira, yo no estoy de acuerdo en que usted haga una medida. Yo no sé si es que esta generación nunca oyó hablar de un toque de queda, es lo primero. Al parecer. Es lo primero. Porque como yo crecí en un pueblo donde los cascos negros visitaban ante cualquier movilización, y para colmo soy vecina de San Francisco, o sea que yo sabía bastante bien lo que era pleito. Sí. Además, a mí me criaron con que usted no puede hacer salir a las movilizaciones estudiantiles. Ajá. ¿Tú supiste, verdad? Yo iba a todas. Aunque sea para el Cibún. Te lo creo. Yo iba a todas. Es más, a mí me hicieron ir, usar falda, era el uniforme, y yo nunca me lo puse sin un pantalón corto, porque no sabía dónde iba a tener que dejar esa falda. Si mis hijos hubiesen vivido esa situación, yo creo que yo lo hubiese entendido. Mi mamá no lo entendía. Bastante dura que fue en muchas de esas ocasiones. Entonces, yo sé lo que es un toque de queda. Claro, yo no tengo la edad de esta generación, pero mis hijos no sabían lo que era un toque de queda y yo me senté a explicarle. Pero aparte de que me senté a explicarle, en mi casa hay órdenes. Usted no tiene derecho a salir de esa puerta para allá a menos que yo no lo disponga, a menos que no sea una situación específica. Exacto. Entonces, ¿por qué nosotros los dominicanos cogemos todo a chercha? ¿Tú sabes por qué? Porque tú no tienes valor, como decía un video que me enseñaban ayer, tú no estás aquí porque tú no tienes valor, un grupo de jóvenes en la playa, y después preso. Al otro día, y la carita que ponen cuando lo meten preso. Cuando lo meten preso. Al otro día están en su casa, en la mañana, porque lo mandan para su casa. Sí, sí. Una noche que tú duermas mal no es nada. Pero esa gente que cogen preso, lo primero es que yo no lo dejaría dormir. ¿Sí?
Sí, porque si tú lo pones a todo, yo no sé dónde lo están llevando, me a mal imagino. pasar. Si tú lo llevas a un sitio, no lo puedes poner todo junto porque esta crisis sanitaria no te permite No eso. te permite eso, exacto. Entonces, donde tú lo estés llevando, usted le pone un tun de lo mismo que ellos oyen. Sí, porque tú sabes que ese tuntún hay gente que lo pone acelerado y que lo pone Sí. de mal genio. Como ellos lo ponen, ellos sin trago, sin nada, lo va a poner loco, usted le pone ese tuntún y no lo deja. Y le pone una multa, al otro día usted se va para su casa, pero para eso su mamá, su papá, su tío, su esposa, su hermano tiene que venir y dejar aquí 2.000 pesos. Exactamente. De que usted le diga a la gente que hay que Exactamente. dejar Cuando tú dinero, le afecta el bolsillo a la gente, ya. olvídate de Y eso. yo mira, yo vi al jefe de la policía con el grito, porque son estúpidas las excusas. Ah, yo no sabía que eso había comenzado. Y ya son las 8. O sea, tú burlándose de las autoridades. Yo Que dicho estaba sea donde de mi paso, novia. que dicho sea de paso, Ana Mercy, hay que hacer un paréntesis, porque como te digo Diego. Sí, Y a las autoridades hay que decirles también que muchos de sus agentes, cuando una persona viola el toque de queda, a veces tú ves que la desidia del propio agente por no, en buen dominicano, no joder con eso, sí. lo que hace es que le da un vistazo y lo deja ir. No, usted está ahí para hacer un trabajo, usted está ahí para meter preso al que esté después de las 8 sin ninguna excusa válida. Y el presidente de la República lo estableció muy bien en el decreto 135 que establecía el toque de queda. Las personas que pueden salir a las calles para el luego del toque de queda son las personas de los transportistas, las personas del personal médico, los medios de comunicación y aquellos que tengan una emergencia de salud, Mira, entre otros. Julio, yo decía ayer, yo no sé si a ti te pasa lo mismo en este trayecto, que no hay nada más tenebroso y que dé más miedo que salir en estos días 5 y media de la mañana, entre Ujú. 5 y 5 y media, lo que a veces, porque a veces tenemos que usar ese horario para aproximarnos a las 6 y no tener quizás ese inconveniente en las calles. ¿Tú te acuerdas de esas películas del oeste que no había nadie? Que pasaba la planta rodadora. Así está la calle. Así Yo está la creo calle. que es la primera vez, ayer lo decía, y Daya, nuestra productora, estaba de acuerdo conmigo, no sé si es que somos las únicas dos mujeres en esta producción, de que da También, miedo salir, también. da miedo. Entonces, ¿cómo es posible que gente que tenemos que salir por trabajo, lo hacemos por responsabilidad, y hay gente que está en chelcha y tú no le vas a poner Una sanción. una sanción? Eso es No, así. o un régimen de consecuencia. Pero mira, da Claro, tanto pero tú miedo. no le puedes poner régimen de consecuencia a un simple ciudadano cuando las autoridades mismas no la tienen. No, exacto. Eso es otro problema, otra de las debilidades que tenemos como país. Pero antes de pasar a los periódicos, da tanto miedo salir a las calles como están en estos momentos. Yo hacía aquí la historia de lo que me pasó el martes con el toque de queda. Cuando yo salía de Noticentro, de la emisión estelar, hacia mi casa, yo tuve un episodio de dos personas que se me acercaron con intenciones no muy claras. Incluso ellos tenían el vehículo en medio de la calle parado, simulando que estaba dañado. Yo no me acerco al vehículo, reduzco la velocidad, me detengo a unos 150 metros para ver la situación. Y yo veo que se me están acercando al vehículo. Entonces, cuando yo arranco, ellos se montan en su vehículo y me persiguen. Y me persiguen hasta yo encontrar una patrulla de la policía. Que gracias a Dios la encontré porque hay que decir también que en Santo Domingo Este, Pantoja, Los Girasoles, la Avenida Monumental, la Avenida de la República de Colombia, ahí no se ve una sola patrulla después de las 9, después de las 8 de la noche. Óyeme, una sola patrulla no se ve. Julio, antes de todo esto, ponían un contingente en la de Fillo, no una patrulla, un contingente. ¿Y dónde está ese contingente? Nosotros entendemos que deben ser Jamás. movilizados para los puntos más estratégicos que haya dispuesto la Policía Nacional. Sin embargo, yo entiendo que hay sectores que no se pueden descuidar y que por lo menos con una patrulla motorizada lo hacen. Esa zona que tú mencionaste es una zona sumamente delicada, Claro, porque es zona solitaria. claro. Incluso si para irte a los Girasoles o a esa zona te va por la Colombia, hay partes de la Colombia a oscuras. A oscuras totalmente y con hoyos en las Totalmente, y calles, con hoyos en que las tú tienes calles. por obligación ir despacio. Sí. Y en ese momento, en ese trayecto, cualquiera puede aprovecharse y hacerte algo, o ubicarte para algo. Entonces, hay que hacer el llamado a las autoridades que ciertamente están haciendo una labor que es muy reconocible, sin embargo, como todo, tiene luces y sombras y deben, así como deben aplicar mayores sanciones o sanciones más drásticas, así deben ellos también el número de guardias, el número de policías, que yo espero que aquellos que estén asignados a funcionarios estén en las calles también, porque eso siempre ha sido un problema.
Eso siempre ha sido un problema. Lo que agarran el carrito en el supermercado también. Eso mismo. Ah. Yo espero que ellos estén agarrando a la gente en la calle en vez de estar agarrando los carritos en el supermercado. Difícil. Vamos a los periódicos, nuestra producción de este día. Vamos a empezar entonces con el periódico El Listín Diario, que en su portada del día de hoy dice: crean programa Quédate en casa. Gobierno dispone 32.000 millones de pesos para garantizar alimentos y salarios. Además, van 10 muertos y 392 casos positivos del coronavirus. Dice bajo la portada del pie de foto: el presidente Danilo Medina anunció anoche en un discurso nuevas medidas para enfrentar el coronavirus, las cuales incluyen aumentar el monto que reciben las familias en la tarjeta Solidaridad de 1.500 pesos a 5.000 pesos, así como la prueba gratuita, que creo que fue el mejor punto que tocó el presidente, la prueba gratuita a personas con más de 59 años y las que presenten 2 o más síntomas del virus, además también de la implementación a partir de hoy de las pruebas rápidas de coronavirus. Pero eso no debió ser para todo el mundo. Debió ser para todo el mundo, pero ¿qué le digo? Más de 4 millones viven en los grandes focos del COVID-19. Actualmente Santo Domingo, el Distrito Nacional y la provincia de Duarte son las localidades que presentan transmisión comunitaria del COVID-19. Vehículos militares recorren las calles de San Francisco de Macorís, militarizan a San Francisco, donde miembros del ejército obligaron a los residentes a mantenerse en sus casas. Esto es increíble, que en una sociedad como nosotros tengamos que obligar a la gente a quedarse en su casa en un toque de queda. Ay, pero que hay gente que no se siente bien, Julio, en su casa, que no conoce a los que viven ahí. Vamos a ponerle candado por fuera. Dios Los mío. estudiantes describen cómo siguen las clases desde sus casas. Eso es un reportaje que estará en la página 5 del periódico Listín Diario del día de hoy. Estas son las informaciones que trae en su portada este diario. El periódico Hoy de la fecha: Danilo, República Dominicana, o en pesos dominicanos, 32.000 millones para alimentos y empleos. El gobierno ampliará capacidad para recibir contagiados con virus con 2 clínicas privadas. Estoy loca por saber cuáles son las 2 clínicas. Financiará las pruebas de PCR para la confirmación del coronavirus. A partir de mañana, o sea, hoy, estarán disponibles los tests de pruebas rápidas para detectar el virus. A más de 350.000 hogares entregarán 7.000 pesos mensuales. Para algunas empresas se cubrirá parte del salario de sus empleados. El gobierno entregará 1.5 millones de hogares, 5.000 pesos al mes a cada uno durante 2 meses. Para dar fluidez al programa de alimentos, sumarán 2.000 nuevos comercios en la red de abastecimiento social. El gobierno entregará hasta 8.500 pesos mensuales del salario de los empleados formales que hayan sido suspendidos. En el país, arriba, dice: Reinaldo Pared tiene tumor en el esófago. Así lo informó ayer el mismo presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, quien recibirá tratamiento y está en su fase inicial. Él lo informó a través de las redes sociales, de su Twitter. Registran 80 nuevos contagiados del COVID-19 y los fallecidos suben a 10. Obispo evangélico solicita a pastores e iglesias que inviertan en la gente. Eso parece como una frase política. Estados Unidos dedicará $2 billones para estimular la economía afectada por el COVID-19. Médicos y enfermeras vuelven a quejarse por falta de equipos de protección, porque corren riesgo con pacientes de coronavirus y podrían ser contagiados. Dio donaciones de mascarillas y otros guantes y ese tipo de cosas guardaría para los médicos ayer. Los actos de la Semana Santa serán sin feligreses. Gonzalo busca ayuda en China contra virus y favorece fondos para informales y pymes. En Vivir usted puede realizar muchas ideas en casa, como organizar el closet, limpiar y aprender familia de cocina, todo eso. Es increíble, perdóname. Se lo pega a la mujer. Perdóname, es increíble que hoy estemos dando como trucos para pasar el tiempo, lo que se supone que son oficios diarios. Normales y diarios, es que no hay tiempo para los oficios normales. Señores, El lo que hace el Mundo. coronavirus. Iberia sacó ayer 278 españoles de República Dominicana. Y en economía hay dólares suficientes para transacciones, lo que no hay es para comprarlo. Estas son las Tan principales, sencillo como es. principales informaciones del matutino hoy. Vamos entonces con el siguiente periódico. Al señor director, si nos ayuda, por favor. Estas son las informaciones que trae el periódico El Diario Libre el día de hoy. El presidente anuncia medidas que cubrirán 5.2 mil millones de dominicanos.
dispone de 5.2 millones de dominicanos, perdón, dispone de 32.000 millones para garantizar alimentos por 2 meses. 1.500 familias recibirán 5.000 pesos mensuales y los empleados suspendidos 8.500 pesos mensuales. Además, también pruebas gratis del COVID-19. Esto es interesante, la portada del Diario Libre trae: en el mercado nuevo no se han enterado del COVID-19. ¿Cómo así? Eso es una queja constante que se ha tenido en estos días, de que los mercados populares siguen operando sin ningún, digamos, hábito de prevención, sin ninguna medida contenciosa para esto del COVID-19. Aunque el pasado lunes la Alcaldía del Distrito Nacional, el Ministerio de Defensa y la Policía intervinieron en el mercado de la Avenida Duarte y limitaron el horario de operación de este establecimiento como medida preventiva para evitar la propagación del coronavirus, ayer, es decir, el miércoles, se observó a grupos de vendedores y compradores sin ningún tipo de protección, al margen de las recomendaciones de las autoridades sanitarias que buscan impedir las aglomeraciones de personas. 392 casos y 10 muertes por coronavirus, y el Banco Central, como decía Ana Mercy, garantiza estabilidad cambiaria. Dice que declaró que al cierre del 2019 logró acumular reservas internacionales en niveles óptimos históricos, lo que garantiza la estabilidad en el mercado cambiario. La Junta Central Electoral da cifras finales de los comicios municipales. Conforme a los cómputos finales de las elecciones municipales extraordinarias, el opositor Partido Revolucionario Moderno junto a sus aliados alcanzó 81 alcaldías. El oficialista PLD y aliados lograron 65 y obtuvieron mayoría a nivel de directores distritales con 119, al igual que en los puestos a regidores y vocales con un total de 874 cargos. Es decir, que el PRM tiene más alcaldías, pero el PLD tiene más regidores. Y también, Ay, Dios mío. Reinaldo, Y más distrito y más municipal. directores, exacto. O sea que están bailando pegados, como dicen. En los deportes, la madre de Karl Anthony Towns en coma por coronavirus. Y además, estas son las informaciones que trae el periódico El Diario Libre el día de hoy. El periódico El Día, en vida y estilo, control de pánico, sugerencia en tiempo de aislamiento. Carolina Mejía va al Distrito Nacional con control de la sala capitular, va de robo. El PRM alcanzó 23 de los 37 regidores y el PLD ganó 13, el PRSC 1. Danilo anuncia un extenso paquete compensatorio. Osoria apoya medidas para preservar salud y vidas. Monseñor Francisco Osoria, el obispo, hizo el llamado al ser solidario con los más necesitados en cuarentena. El presidente Medina manifestó en su alocución que esta batalla contra el COVID-19 solo la ganamos si actuamos juntos y pidió acatar las recomendaciones sanitarias. Llamen a todos los que están hablando al mismo tiempo, presidente, para que sea un solo discurso. Implica una inversión total de 32.000 millones de pesos para proteger empleos y asistencia social. Subsidiará con 8.500 de los empleados de las empresas obligadas a cerrar por medidas preventivas. Adicionará 5.000 pesos al componente Comeres Primero del programa Solidaridad. Compensará los empleos de otras empresas afectadas por crisis económica para que no despidan a sus empleados. Leonel propone fondo riesgo laboral para compensación. Y en el boletín del caso COVID-19 suben a 392 los afectados y 10 muertos. Ahí faltó que han sido 2 recuperados. Estas son las principales informaciones del día. Vamos entonces al periódico El Caribe, que hoy dice en su portada: Medina anuncia más medidas para ayudar a pobres y proteger el empleo. Además, de cada 100 hogares de República Dominicana, 37.8 no tiene lavamanos. Esto es un dato muy importante, aunque usted no lo crea, porque eso significa que no puede prevenir el contagio del coronavirus. Distrito 1003 es ejemplo de gerencia de educación, un reportaje especial que trae el periódico El Caribe el día de hoy. En España, en la parte ya internacional, España supera a China en muertes por coronavirus. Decíamos ayer que China ha presentado ya bajas en los números de contagio. Gobierno asumiría nómina de las MIPYMES, y además en el reportaje de los datos del coronavirus suben a 392 los casos de COVID-19 en San Francisco de Macorís, es mayor foco. Hay que decir que de San Francisco es la señora que se escapó del hospital
y que fue O sea, tendencia en redes sociales, ¿no? yo ayer le estaba echando parte de la culpa, no queriendo ofenderla, sino diciendo que quizás ella no aceptar su enfermedad Ujú. pudo contaminar o contagiar a otras personas. Lamentablemente, como sea que se vea, es una irresponsabilidad de la señora. Sí, y ahí mismo también pues me explicaron que en San Francisco también se celebró un carnaval y otra Mm, actividad que fue lo que dio a que se desarrollara el COVID-19 de forma comunitaria. O sea, padre. que la culpa quizás no No, toda no toda sea de ella, sea porque de incluso ella. se habían suspendido las actividades en público Sí. Lo propio en San Pedro de en Macorís San con la Pedro. cena de Exacto. recaudar fondos. Transporte acata las medidas de restricción a medias. Ustedes saben que el sector transporte siempre ha sido uno de los más renuentes a acatar las medidas del gobierno y más porque es un sustento diario que tienen que buscar y hay demasiado dinero que pagar y demasiadas partes involucradas en ese sector. Sin embargo, ahí debemos ser más rígidos con ellos y tratar de que hagan lo que tienen que hacer o lo que están llamados a hacer de manera responsable para evitar el contagio. Estas son las informaciones que trae el periódico El Caribe el día de hoy. El periódico Nuevo Diario. Gobierno pondera asumir pago de nómina a sectores productivos. En su discurso anoche al país, el presidente Medina informó que las autoridades entregarán hasta 8.500 pesos del salario de los empleados formales suspendidos por el cese de operaciones de aquellas empresas privadas afectadas por las medidas tomadas contra el COVID-19, con la finalidad de que estos trabajadores se mantengan en la nómina. En ese sentido, y según explicó el mandatario, las empresas cubrirán la diferencia para completar al menos el 70% del salario de cada trabajador. Excelente. Danilo Medina anuncia medidas para paliar los efectos del COVID-19. El presidente Medina anunció anoche nuevas medidas para contrarrestar los efectos del del coronavirus, y entre otras están que el gobierno asume el costo de las pruebas de laboratorio para detectar el COVID-19 en casos específicos, así como el aumento temporal hasta 5.000 pesos de la tarjeta Solidaridad que utilizan miles de familias. En el editorial, seguir adelante, no se pierdan esa parte de don Percio Maldonado. Estas son las principales informaciones del Nuevo Diario. Momento Veamos. entonces de ir a una pausa, nuestro primer compromiso comercial. Nosotros seguiremos aquí, esperemos que usted también siga en sintonía con Despierta RD. Nos vemos en breve.